Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. ¿Qué tal? El gusto de saludarlos, de darles la bienvenida a este primer programa de Somos Uruguay TV. La actividad empresarial y también, por supuesto, todo el desarrollo de un país que está en movimiento y que lo vamos a tratar de sintetizar en una hora semanal aquí a través de la pantalla de BTV para todo el país y para el mundo. Por eso ya comenzamos y vemos los avances del programa de hoy. Somos Uruguay se expande y ahora llega a la TV. Primero fue la revista, luego los eventos, desayunos útiles y línea de encuentro, con la presencia de los principales protagonistas de un país en desarrollo. Junto al director e ideólogo de Somos Uruguay, Mario Lev, les presentamos este nuevo proyecto que comienza hoy a través de la pantalla de BTV. La modernización de aduanas, la reestructura, el nuevo código, el Mercosur, el Plan Cero Kilo. Responde el director nacional de aduanas, Enrique Cannon, nuestro invitado de hoy en la entrevista central de Somos Uruguay TV. El proyecto económico y financiero de Uruguay. El ministro Fernando Lorenzo realizó un balance y proyección de la política económica. Habló del posicionamiento de Uruguay y anunció las principales características del proyecto de inclusión financiera. Opinan los empresarios y analizamos algunos aspectos de la exposición del ministro Lorenzo junto al periodista de Radio Sarandí, Juan Miguel Carzolio. Y hoy tenemos el gusto de presentar el primer programa de Somos Uruguay TV. Pero Somos Uruguay, como organizadora de eventos y de productos que tienen mucho que ver con la realidad nacional, tiene una larga historia. Bueno, y ustedes lo vieron allí, ¿no? Y quien tiene mucho que ver con esto es, sin lugar a dudas, el director de Somos Uruguay, que comenzó como una revista ya hace muchos años. El gusto, el placer enorme de presentar y saludar a Mario Lev, que es un poco el dueño de casa. ¿Cómo te va, Mario? Bienvenido a este primer programa de Somos Uruguay TV. Gracias, Sergio. Gracias por la bienvenida. Obvio que para mí es una inmensa emoción poder estar aquí compartiendo contigo y con la teleaudiencia estos casi 10 años de vida de Somos Uruguay, que como tú decías en la introducción, no nace hoy, es el 9º año de la revista, una revista que llega a un segmento empresarial y político bastante amplio, que llega a 32 embajadas uruguayas en el exterior y que empezó con un sueño, como empiezan estos emprendimientos, de algunos pocos que decidimos tirarnos a esta aventura y que por suerte obviamente
llega a estos resultados que hoy se están viendo, ¿no? Mario, evidentemente que mucha gente conoce el producto, la marca Somos Uruguay, porque han estado desde las autoridades de gobierno hasta jerarcas empresariales, también representantes de los trabajadores en los distintos productos. Pero ¿por qué nace esa iniciativa tuya de comenzar a transitar el camino de los medios de comunicación, de este vínculo con la gente a través de la revista primero, de los eventos después y ahora a través de un programa de televisión? La verdad es que uno se siente orgulloso de haber nacido en este país y creemos de que tiene muchas cosas buenas para contar. Los uruguayos hacemos muchísimas cosas que lamentablemente no tienen la difusión que uno pretende que tenga. Somos muy optimistas en cuanto a nuestros productos, pero básicamente sobre las cosas que están haciendo los uruguayos. Y creímos que la revista era un medio que podía contar esas grandes cosas que se están haciendo en el país. Los empresarios tienen en la revista un espacio donde mostrar las cosas que están haciendo. El poder político tiene un espacio donde poder mostrar las cosas que se están haciendo y que, como decía recién, son muchas. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no intentar trabajar sobre un medio gráfico que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible para contarle todas estas cosas? Y así fue como empezó, con gente muy profesional. Evidentemente yo no era del sector, pero sí quería contar estas cosas que otros uruguayos hacen y muy bien. Claro, porque en este caso, Mario, se trata, en tu caso, de un empresario que no tiene nada que ver con los medios, ¿no? Y me imagino que más de uno te debe haber dicho, no te metas en este baile. Sin embargo, fuiste porfiado y probaste hace 9 años y hoy por hoy se sigue ampliando la marca Somos Uruguay. Sí, efectivamente. A ver, yo creo que en la vida uno tiene que tener la convicción de las cosas que quiere hacer y nosotros la teníamos. Nosotros creíamos que podía haber un espacio para una revista empresarial y política en el Uruguay y creíamos que consiguiendo y armando un buen equipo esto se podía lograr. Y bueno, y así empezó la revista y nosotros durante muchos años trabajamos fuertemente para sostener la marca que, como tú bien decís, hoy está bastante consolidada, por lo menos en ese rubro. Por ejemplo, mucha gente de repente tiene la referencia de Somos Uruguay y muchos lo ven a través de la pantalla de BTV cuando se repite los desayunos útiles, que son encuentros donde generalmente allí han pasado ministros, directores de empresas públicas, el propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, ha estado allí. ¿Cómo se prepara un evento de ese tipo? Bueno, yo creo que básicamente la plataforma surge a partir de la revista, el vínculo con el empresariado, con el poder político, hizo que nosotros apostásemos a otro tipo de productos. Y dijimos, bueno, la revista es reconocida por mucha gente, podemos hacer más con ese empresariado, podemos hacer más con la gente que nos está siguiendo, y apostamos a un nuevo desafío, que eran los desayunos, y que, como tú bien decías, pasó lo mismo que con la revista. Claro. Estás loco, ¿cómo te vas a meter en una cosa de estas? En un país tan pequeño. Y bueno, pero la verdad que nos gustó la idea, trabajamos fuertemente por esa idea. Los desayunos ya están en su 4.º año, tienen una convocatoria muy, muy importante. Tuvimos la suerte de que una pantalla como la de BTV nos abriese las puertas y eso nos dio también muchísima visibilidad. Nosotros desde el año pasado ya estamos transmitiendo los eventos nuestros, tanto los desayunos como las cenas, en 1 hora de programa a través de BTV, que obviamente llega a todo el país. Y eso nos siguió alentando a hacer más cosas y bueno, se nos ocurrieron las cenas y por suerte las cenas también pegaron fuertemente en el empresariado y hoy nos están siguiendo
y hemos demostrado que se pueden hacer cosas en el Uruguay. Bueno, Mario, yo creo que la gente ya puede ir vislumbrando lo que será esta propuesta, en este caso en un formato de programa de 1 hora, con contenidos. Y hablamos mucho de que los protagonistas han pasado justamente por Somos Uruguay, ya sea en los desayunos, en las cenas, en el Hotel Cottage, en la revista que es elaborada, craneada por Claudio Trovo, y que tiene una calidad realmente envidiable para cualquier publicación en el mundo. Así que, ¿qué te parece si ya empezamos a recorrer el camino de los protagonistas y tenemos un invitado de lujo para este primer programa? Ese es el camino, ese es el objetivo. Hoy, como tú bien decís, empezamos con un invitado de lujo y este es el programa para los empresarios, para los políticos y para los ciudadanos que sean emprendedores y quieran mostrar las cosas que están haciendo. Muchas gracias, Mario, y no va a ser ni el primero ni el último día que vas a estar acá. Así gracias a ti por acompañarnos en todos nuestros productos. Bueno, muy bien, vamos a hacer la primera pausa y se viene, después de la misma, la entrevista central con Enrique Cannon, director nacional de aduanas. Seguimos avanzando en este primer programa de Somos Uruguay TV y ya tenemos a nuestro primer invitado. En la entrevista central hablamos de Enrique Cannon, director nacional de aduanas, vinculado desde el año 2007 a esta dirección, pero como director nacional asumió en el año 2010. Enrique, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa y es un gusto poder compartir contigo unos minutos para repasar justamente hacer una suerte de balance de lo que ha sido estos primeros años al frente de la aduana. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio y Mario, que me precedió. Es un honor y un privilegio para mí ser el primer invitado a este programa. Bueno, tenemos mucho para hablar de la aduana, pero yo quería empezar con buenas noticias. Una que es de estos días, que es el aumento de las exportaciones. Y bueno, y acá tenemos que detenernos en una cifra importante y récord a la vez. 50.218 contenedores movilizó el puerto de Montevideo durante el mes de agosto. Si bien es una actividad que la asume la Administración Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas tiene mucho que ver. Por eso, más allá después de entrar en los temas macro de la aduana, me gustaría un comentario, una reflexión de tu parte y qué significa haber batido un récord histórico en cuanto a movilizar tantos contenedores en el puerto de Montevideo. Siguiendo el trillo que dejó Mario en la entrevista, digo que significa las cosas que hacemos los uruguayos y las cosas que hacemos muy bien. Y justamente tenemos con Alberto Díaz y el directorio de la Administración Nacional de Puertos lo que yo llamo una alianza estratégica entre aduana puertos o puertos aduana, que viene desde el fondo de la historia y así debió ser siempre. No sé si siempre lo fue, pero bueno, esta es la voluntad de esta Dirección Nacional de Aduanas, del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Transporte también, que aduana y puertos colaboren en el desarrollo del país. Y en eso estamos. Sigo con atención siempre la actividad del puerto y estos récords que bate. Las estadísticas que tú mencionabas no solo hablan de exportaciones en valor, sino también en volumen, lo que es muy importante, porque bueno, puede ser que los precios suban, pero las exportaciones en volumen bajen. No es así. El Uruguay sigue batiendo récords en crecimiento en un momento que no es demasiado propicio para hacerlo. Claro. Uno puede suponer que el aumento de movilidad dentro del puerto, la cantidad de contenedores, la mayor cantidad de producción, ¿no?, que sale del puerto o que ingresa al país, eso le genera mayor trabajo a la Dirección Nacional de Aduanas en cuanto a los controles fundamentalmente. Aquí tenemos que pensar en la tecnología. ¿Cuánto ha ayudado la tecnología a que el trabajo de la aduana sea mejor? En realidad mucho, y va a ayudar mucho más en el futuro, en particular en el puerto. Yo le voy a hablar de eso, porque hay otras diversas iniciativas. Tenemos el escáner de contenedores, que es una donación del gobierno chino, que se la donó a la Administración Nacional de Puertos, pero que opera aduana con su equipo técnico, y eso nos permite
facilitar a la vez que controlar, es decir, controlar a través de una tecnología moderna. Simultáneamente en el puerto de Montevideo tenemos una iniciativa que también compartimos no solo con puertos, sino con todos los organismos públicos que trabajan en el puerto y que tienen que ver. No los voy a mencionar porque me voy a olvidar de alguno. Sí. Pero también con los operadores privados, que es el proyecto Puerto de Montevideo en colaboración con la Fundación Valencia Port. Valencia es uno de los primeros 20 puertos del mundo en materia de cantidad de contenedores que pasan por sus muelles, y tiene una experticia muy importante, de punta en el mundo. Nos está ayudando a través de sus consultorías a hacer que el puerto de Montevideo se automatice en sus controles, es decir, que el ingreso, que mejoremos aún más de lo que tenemos hoy. Ambos, aduana, puerto y obviamente todos los demás organismos, y ni que hablar los privados. El otro día estaba leyendo una noticia que de repente es una buena noticia para las empresas nacionales, ¿no? Los productos uruguayos, que hablaba de un mayor control de la mercadería que llega desde el exterior. ¿Cuánto tiene que ver aduanas en esto? Esa es nuestra función, ese es nuestro cometido, eso es lo que nos marca la ley, y para eso estamos. Aduana está para controlar. En foros internacionales de los que vengo recientemente se insiste con este concepto. Controlar no quiere decir embromar, no quiere decir molestar, claro. Quiere decir seguridad para el país, para su población, para sus mercados, para sus trabajadores, para su salud. Y bueno, esa es la función, entre otras, de aduana, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y otras entidades públicas. Se puede hacer bien o mal, se puede controlar bien o mal. Bueno, intentamos hacerlo de manera eficiente, de manera que por lo que se mide una aduana, que es el tiempo de despacho, sea el menor posible, para que los productos, los bienes, lleguen a destino, al mercado final y a su legítimo destinatario, a su propietario, que es el importador en este caso, lleguen lo más rápido posible, disminuyendo costos y abaratando para el consumidor final ese consumo. Y esta es la función de aduana, hacerlo bien, hacerlo rápido, hacerlo eficiente. Repasando algunas medidas y fundamentalmente a partir de la llegada del Frente Amplio al gobierno, hubo un Consejo de Ministros en el año 2006 que aprobó el programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas del Uruguay. Yo me imagino que 4 años después, cuando le tocó asumir justamente el cargo, me imagino que se debe haber basado un poco en lo que fue ese compromiso asumido por el primer gobierno de izquierda. En realidad yo fui un privilegiado porque a mí me dijeron lo que tenía que hacer, ¿no? Ya estaba elaborado, ya estaba la receta, largamente elaborado, y además bueno, luego se probó en la práctica que era efectivamente eso lo que había que hacer. Probado en la práctica por los niveles de aprobación que tiene la aduana uruguaya a nivel internacional en relación a otras aduanas en el mundo de aduanero internacional. Pero también en relación al prestigio y la reputación que ha ganado aduanas al interior entre los operadores privados y en alguna medida también entre la ciudadanía, si bien aún resta mucho por hacer en todo ello. Pero bueno, tener exactamente la teoría de la modernización y del cambio, bueno, fue para mí una bendición, ¿no? Porque sabía exactamente dónde estaban. En ese momento, en ese documento se llamaron las brechas, que querían significar a dónde tenía que estar la aduana uruguaya y dónde estaba, y cómo se llegaba a ese lugar, cuáles eran las brechas. Y dividido por sectores, ¿no? Eran 4, siguen sectores. siendo 4, recursos, materiales y humanos, tecnología, normativa y toda la técnica, los procedimientos y procesos aduaneros. Llenadas esas brechas, obviamente que eso se descompone luego en iniciativas muy concretas que han costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, también ha dado muchas satisfacciones. Me imagino que eso todo apunta a una mejora de gestión, y allí es donde surge la famosa y polémica en algunos sectores reestructura de la aduana. Es la frutilla de la torta, le llamo yo. Ahora, si no hay torta, no hay frutilla. O sea que primero hubo que construir la torta. La torta para simplificarlo, es haber llenado muchos de esos espacios de la brecha en procesos y procedimientos aduaneros, en materia de recursos humanos, en materia de normativa,
Podría aburrir a la audiencia, no es lo que quiero, describiendo cada una de las iniciativas que en estos 3 años hemos llevado adelante. Sí, usted hizo alguna declaración respecto a esto, varias, no algunas. Y una frase que me llamó la atención es que manifestó que esta reestructura premia el cumplimiento de metas y recompone la pirámide salarial. Efectivamente, es así. Esta reestructura, que además viene atada con otros proyectos de decretos que van a ser aprobados próximamente, en realidad lo que apunta es a una gestión por objetivos y a una remuneración por desempeño, un incentivo por desempeño, además de la remuneración base que tienen los funcionarios, que en función de su desempeño, que va a ser medido lo más objetivamente posible, por indicadores, se les recompense por un mejor desempeño y ese desempeño va a estar medido a su vez por gestión por objetivos, es decir, que cada hecho, bueno, para llevarlo quizás al extremo, pero eso es lo que se pretende, que cada hecho de trabajo, cada acción de trabajo que desarrolla un funcionario aduanero esté alineado con los objetivos del país, de la organización, del ministerio, del gobierno, de la ciudadanía. Decíamos que esto ha generado alguna polémica y no ha sido fácil el relacionamiento con el sindicato aduanero y haciendo hincapié en este tema de la reestructura. Bienvenida a la polémica, si esto nos ayuda a por lo menos a entendernos mejor y a superar incomprensiones mutuas que podamos tener, no solo con los funcionarios y con su sindicato, que son dos categorías para mí distintas. Sino con el conjunto de la ciudadanía, que es a quien van destinados estos esfuerzos, el sector político, por supuesto que los agentes privados de comercio exterior. Entonces, el intercambio con ellos siempre, con todos estos actores, siempre es beneficioso. El diálogo está abierto. El diálogo es una cosa que yo he dicho, lo aprendí de otras gentes, no tengo que pagarle copyright, ¿no? Pero si uno entra en diálogo, siempre sale distinto, siempre sale mejor. Este diálogo va a continuar si usted no tiene ningún compromiso. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con el Director Nacional de Aduanas. Continuamos en Somos Uruguay TV a través de la pantalla de BTV para todo el país y también para el mundo. Y seguimos conversando con el Director Nacional de Aduanas, Enrique Cannon. Hablábamos ya de la reestructura, hablábamos de otros aspectos que tienen que ver con su dirección. Pero hay algo que ocurrió en el Parlamento hace muy poquito, que fue el apoyo unánime al nuevo Código Aduanero. Algo que, según lo he escuchado a usted, es vital para el futuro de la aduana. Cómo no. La actividad, cualquier actividad en el país, y la actividad de aduana entre otras, tiene que tener un soporte normativo al cual hay que ajustarse. Se tienen que ajustar los privados, se tienen que ajustar los públicos. Y es muy importante tener ese soporte normativo ayornado. El código actual proviene de muy antiguo. Está dispersas las disposiciones aduaneras en distintas leyes, distintos decretos, de manera que el esfuerzo que la Dirección Nacional de Aduanas, su división de asuntos jurídicos, abogados diversos y además en colaboración con los privados, han hecho en estos 3 años para redactar ese código, ese proyecto de código, ha sido muy, muy importante. Yo quiero reconocer al sector privado y también a los funcionarios de aduana su participación en eso. Y es un motivo de satisfacción para todos ellos, que es en particular también para mí, que haya sorteado con éxito y con las observaciones que naturalmente merece el Código Aduanero, la media sanción, es decir, la sanción parlamentaria en la Cámara de Representantes. Sin duda. Y acá hay que marcar algo que es, me parece que es resaltable, que tuvo total unanimidad y acá la oposición apoyó este nuevo Código Aduanero. Yo escuché al diputado Pablo Abdala, por ejemplo, manifestar que las modificaciones sustanciales van a mejorar justamente la dinámica de comercio exterior. En un país tan politizado como el nuestro, que la oposición unánimemente lo haya apoyado, yo creo que es algo significativo y que le da más fortalecimiento, ¿no? Es una alegría para mí, además no había leído las declaraciones de Pablo, que saludo, y efectivamente es así.
justamente ese resultado es la coronación de un proceso largo, de un proceso meditado, de un proceso, incluso de una estrategia, que es que no es una estrategia mentirosa para engañar gente, sino de dar a los actores privados y a sus representantes jurídicos participación para saber en qué medida podemos hacer las cosas mejor, porque son ellos quienes conocen el negocio, y en qué medida también ese negocio se circunscribe al marco jurídico y facilita la actividad de la aduana. Y la aduana, la administración, sabe exactamente lo que tiene que hacer frente a cada hecho. Da certeza jurídica para todas las partes, para los funcionarios aduaneros incluso, que es muy importante porque un procedimiento aduanero tiene que tener ese respaldo normativo a los efectos de que los funcionarios no se vean luego en dificultades frente a la justicia, cosa que ha pasado justamente por cierta indefinición en algunas normas. Sí, sí, sí. Hacerlo de conjunto además amplía la base de los negocios que el Uruguay puede acometer en materia de comercio exterior y hacerlo dentro de un marco jurídico que sea mutuamente aceptable. Y a todo esto también está el tema de la burocracia, ¿no?, que hay internamente en la aduana. Yo lo escuché a usted decir que un objetivo sería que desapareciera el papel, por ejemplo. Claro. ¿Es viable eso? ¿Es posible? Como no, y está al alcance a tiro de cañón. Está yo creo que no voy a vaticinar fechas exactas, pero ya en el 2014 estoy en condiciones de afirmar y de prometer de que la aduana uruguaya será una aduana sin papeles. Ya estamos muy avanzados en ese plano y tenemos la iniciativa que se llama Documento Único Aduanero Digital, que se basa en una firma electrónica, sin ese amparo legal, que nada de esto sería posible. Ese amparo legal existe, de aceptar la firma electrónica. Es un cambio cultural muy importante, que no solo incumbe a aduanas, sino, por ejemplo, a la justicia. Los señores jueces saben, y además yo entiendo su posición, incumbe más que a la justicia, a la sociedad. Cuando hay algo a que recurrir para un juicio, bueno, alguien quiere ver papeles. Claro. O sea, los señores jueces quieren ver papeles. Y esto es una tradición en el Uruguay, es una costumbre. Yo también soy hijo de la cultura del papel. Estamos en una transición, justamente, ¿no?, a eliminar el papel. Hay que transitarla, valga la redundancia, de una forma de consumo, inteligente, con etapas, y bueno, las etapas se van a ir cumpliendo en el año 2014. Director, no me quedan muchos minutos, pero hay temas que en el balance de este año marcaron, si se quiere, la participación de la aduana. El programa Cero Kilo, por ejemplo, que allá en abril se puso en vigencia y se empezó a hacer cumplir a rajatabla. Por allí los privados hablaban de una estimación de $40 millones por mes en pérdidas por justamente los productos que ingresaban por parte de los bolseros, gileros, como quieran llamarle. ¿Qué balance hace ahora que no se habla tanto de ese programa, pero que sigue vigente? Sigue vigente en el área del litoral, y es el balance es positivo, es decir, para decirlo en términos un poco más concretos y más sentidos, me siento orgulloso de haber conducido a los funcionarios aduaneros que en las administraciones del litoral pusieron lo mejor de sí para que esto fuera posible. Y también orgulloso de la comprensión de los orientales que gozaban de esa posibilidad y se vieron privados en beneficio de todos, en beneficio de que mantuvieran en conjunto la sociedad uruguaya mantuviera sus fuentes de trabajo, su salario, sus mercados no se vieran alterados por subsidios que se dan en otras latitudes. Claro, esto cuando se puso en vigencia pareció que iba a ser un problema grande, ¿no?, y que la polémica se iba a extender mucho tiempo. Hoy ya prácticamente no se habla del tema, pero se saldó pacíficamente también en la interna, en la negociación con las personas que de repente vivían de eso. Sería injusto no reconocer el aporte que se hicieron desde las intendencias, desde los representantes nacionales, de los departamentos de frontera,
desde organizaciones no gubernamentales, desde otros ministerios como el de Trabajo, el del Ministerio del Mides, el ministerio que con sus iniciativas colaboraron para ir solucionando un problema social que obviamente que yo como ciudadano reconozco, no me corresponde a mí como director de aduana solucionarlo. Pero bueno, incluso el ministro de Economía y Finanzas, que recibimos en conjunto en su casa a actores políticos y sociales de esos departamentos para manifestarle nuestra buena voluntad de recibir, de facilitar la formalización de esos actores. Canon, haciendo un repaso también de la gestión, yo recuerdo que una de las primeras medidas que también generó algunos comentarios fue la creación del Grupo de Respuesta de Inteligencia Aduanera, el GRIA. ¿Sigue funcionando? Como no, a pleno, hace poco hizo, además por primera vez en conjunto, lo cual me parece un síntoma y un símbolo enormemente positivo, en conjunto con otras reparticiones de la aduana, un operativo en el mercado modelo que resultó en la incautación de 11.000 toneladas de cebolla y zapallo argentino, y mayoritariamente, que estaba atentando contra la granja uruguaya, contra los productores de cebolla. Ahí está, quizás mucha gente no sé. ¿Cuál es su cometido? ¿Qué es lo que hace este grupo? ¿Por quién está integrado? Está integrado funcionarios públicos que me enorgullezco también en dirigir directamente, que son del Ministerio del Interior, policías, una veintena de funcionarios públicos, que ponen todo lo que han aprendido en materia de inteligencia al servicio de la aduana y de los cometidos que la aduana tiene. Y de manera que lo que hacen es una función aduanera a la cual le adosan otra experticia que los funcionarios aduaneros no tienen. Y para finalizar, hablemos un poco del Mercosur. Quizás allí hay algunas cosas que todavía están en el debe. Uno se imagina, ¿no?, cuando un camión con productos uruguayos pueda atravesar la frontera de Brasil o la frontera con Argentina sin tener de repente esas demoras. ¿Cuánto falta para que esta integración, esta unión aduanera se cristalice y se vea en forma positiva esos avances? Bien, en lo que a mí respecta, porque hay otras cosas que no me competen, primero tengo la mejor relación como corresponde con los directores de aduana del Mercosur, Venezuela, Argentina, Brasil e incluso Paraguay, que se acaba de reincorporar, y tenemos iniciativas diversas con ellos para justamente facilitar ese tránsito en frontera. Una de ellas es una iniciativa muy reciente que se llama Cadena de Suministro Confiable. Es el mutuo reconocimiento, aún está en barbecho, ¿no? Se está gestionando, pero bastante avanzada, el mutuo reconocimiento de 3 cadenas por país para facilitar su tránsito aduanero. Esto quiere decir que cada aduana certifique a determinadas cadenas, o sea, integradas por distintas empresas, que exportan al país vecino y que al llegar a frontera tengan las facilidades aduaneras de ambas aduanas. Es una iniciativa muy señera, muy importante, que es como ese dicho que dice, un camino de 10.000 kilómetros empieza por un paso. Bueno, este es un paso en un camino muy largo. Bueno, ojalá que vengan muchos pasos más. Sí, Enrique Canon, director nacional de aduanas, muchísimas gracias por haber estado en este programa inaugural. Muchos temas han quedado pendientes y no va a faltar oportunidad para recibirlo de vuelta. Cómo no, es un gusto siempre venir y le agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última. Luego vamos a estar recibiendo a un colega, a Juan Miguel Carzolio, periodista de Radio Sarandí, y vamos a estar analizando la exposición del ministro Fernando Lorenzo hace muy pocos días en el Sheraton, en los desayunos útiles de Somos Uruguay. También vamos a tener la opinión de los empresarios. Hacemos una breve pausa y ya en el tramo final redondeamos este primer programa de Somos Uruguay TV. Ingresamos en el último tramo de este primer programa de Somos Uruguay TV y nos vamos a ocupar de la presencia del ministro Fernando Lorenzo, el ministro de Economía y Finanzas, días atrás
en los desayunos útiles de Somos Uruguay. Allí el ministro Lorenzo hizo un balance de la gestión, pero también habló del proyecto económico y financiero de nuestro país de cara al mundo. Vamos a escuchar un tramo y luego tenemos a nuestro último invitado del programa de hoy. La orientación de las políticas y la estrategia tiene que tener una preocupación muy importante con tratar de estimular la competencia y tratar de estimular las acciones que contribuyen a lograr mejoras de productividad y mejoras de eficiencia en el funcionamiento de la economía. ¿Por qué? Porque la jerarquía del papel de la competencia y la capacidad de competir, la jerarquía del avance de la productividad y la jerarquía de las mejoras de eficiencia se vuelven claves absolutamente fundamentales para asegurar que este proceso que está en curso tenga continuidad. Porque cada vez vamos a estar expuestos a mayores condiciones de competencia, cada vez vamos a tener mayores desafíos de productividad y cada vez las exigencias en materia de eficiencia en un mundo crecientemente globalizado van a ser cada vez más importantes. La inversión productiva, es no solo creadora de crecimiento, ella en sí mismo genera las condiciones para la continuidad del crecimiento porque es capaz de cambiar las formas de producir. Ahora bien, claro, esta restricción era una restricción básica del funcionamiento de nuestra economía y hubo que aplicar y desplegar un conjunto muy amplio de políticas para apuntalar el proceso incipiente de estímulos y mejoras en las condiciones de inversión de las empresas. Y hubo que tener un enfoque que muchas veces hemos calificado de multidimensional. No creímos que el problema de las debilidades de inversión del país era el resultado de algún problema específico. En algún momento se decía, la estabilidad va a asegurar la recuperación de los niveles de inversión. Habíamos pasado por etapas de estabilidad y los niveles de inversión continuaban siendo muy modestos. En algún momento no, la inversión va a despegar tan solo como consecuencia del proceso de apertura de la economía. Simplemente las señales de eficiencia dadas por los precios internacionales y las condiciones internacionales nos van a poner en el camino de entrar en una senda de recuperación de la inversión productiva. En otro momento dicen, no, es un problema de restricciones financieras. No invertimos porque en realidad hay problemas relativos al acceso al financiamiento para la inversión. En algún momento se discutió, bueno, lo que falta son elementos que tienen que ver con la recomposición de los márgenes de utilidad de las empresas y se discutía estrictamente sobre las condiciones de rentabilidad de las empresas. Lo cierto es que para poder actuar sobre la inflación, sobre la inversión productiva y destrabar lo que ha sido el mecanismo más claro que ha impedido el proceso de crecimiento del país, hubo que tomar acciones en muchos frentes. Inversión y productividad, hablaba el ministro Fernando Lorenzo. Tengo el gusto de recibir aquí en este primer programa a un compañero de trabajo, a un colega joven, pero que bueno, se ha destacado justamente en estos temas económicos. Juan Miguel Carsolio, periodista de Radio Sarandí, conductor de Hora de Cierre, también participando en Las Cosas en su Sitio, el programa de Nacho Álvarez. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto estar acá en este primer programa. Y nos metemos en tema directamente. Inversión y productividad, hacía hincapié y subrayaba el ministro Lorenzo. El tema productividad es un tema clave hoy por hoy en el Uruguay. De hecho, las posibilidades de crecimiento a futuro y en particular de una mayor distribución de ese crecimiento tienen que ver con lo que el país logre hacer en ese sentido y se discute mucho, también porque es un elemento que aún a nivel internacional todavía es muy difícil de evaluar, de medir específicamente. Hay otros datos de la economía que son más fáciles de medir. De hecho, al principio el ministro hablaba de la competencia y se estaba refiriendo a la competitividad y allí siempre aparece el tema del dólar de por medio, si el dólar bajo complica al sector exportador y por lo tanto la competitividad a nivel internacional. Se ha dicho muchas veces, y me parece que el ministro se enfocaba en eso, que no se puede medir solo el nivel del dólar. Hay que, por ejemplo,
y ya para hablar del tipo de cambio real efectivo, que es verdad que ha caído un poco en Uruguay en el último tiempo, medir también lo que pasa con la inflación, pero tampoco se puede medir la competitividad solamente por eso, porque como decía el ministro, si mejora la eficiencia y si mejoran algunos otros factores de la economía, puede haber una mejora de la competitividad a pesar de que el tipo de cambio esté de repente un poco más bajo. Teniendo en cuenta eso, de todas maneras hay que decir que hay que ver cuáles son los factores que han influido en el trayecto del dólar, del tipo de cambio real efectivo. Sin duda que en parte el crecimiento y la fortaleza de la economía uruguaya ha tenido un peso, pero también alguna llegada de capitales del extranjero y capitales especulativos influyeron en esa caída del tipo de cambio que de alguna manera sí afecta a la competitividad y por la cual incluso el gobierno ha anunciado medidas para intentar revertir esa situación. En los últimos meses el dólar ha levantado un poco, ha tenido una caída también en los últimos días y habrá que seguirlo de cerca, pero destacando además eso de que no es el único elemento, ¿no? Sí, porque además yo creo que el gobierno acá siempre se encuentra con las dos campanas o las dos presiones, ¿no? Por un lado, sectores que quieren que el dólar esté más alto, pero también mucha gente que dice, no, que el dólar esté bajo. Y el famoso, claro, y el famoso punto de equilibrio, ¿cuál es el equilibrio adecuado para que esas tensiones no generen dificultades a los distintos sectores de la economía, a las personas en particular? El deudor en dólares quiere que el dólar esté lo más bajo posible y aquel que vende al exterior quiere que el dólar esté lo más alto posible. Sin duda que el manejo de ese equilibrio no es fácil. Hoy la política del gobierno es la de un tipo de cambio libre que se ubica por el mercado, pero evidentemente que algunas medidas que se adoptan también tienen su influencia y es allí donde el Banco Central y el equipo económico juegan el partido. Del otro tema que quería hablar contigo, porque el ministro Lorenzo le dio un protagonismo muy especial en el desayuno útil de Somos Uruguay en el Sheraton, que fue este proyecto que todavía no está terminado, que lo está elaborando el Poder Ejecutivo y en especial el Ministerio de Economía y Finanzas. Se le denomina Proyecto de Inclusión Financiera. Vamos a escuchar algunos comentarios que hizo el propio ministro Lorenzo en la ocasión del desayuno útil. Si este proyecto hubiera tenido una visión estrecha de ser solamente un mecanismo a través del cual se iba a implementar la rebaja de 2 puntos porcentuales del IVA, esto hubiera sido muchísimo más fácil. Era mucho más fácil de cumplir. Pero si se quería integrar ese proceso dentro de una visión más profunda, de transformación relevante, de funcionamiento de aspectos que tienen que ver con los derechos y las posibilidades de continuar progresando, la agenda se vuelve más compleja, hay que estudiar mucho más, hay que tomar muchos más resguardos, hay que entender muchos más problemas. Y esos problemas claramente implicaron de nuestra parte concebir el proyecto dentro de un aporte más integral al desarrollo nacional. Y claramente este proyecto es posible y está fundado en que hay al menos algunos aspectos del funcionamiento de nuestra realidad que ofrecen las posibilidades a realizar avances muy importantes y que requieren, sí, para que esos avances ocurran, de iniciativas concretas. Quiero mencionar que hay algunos factores que van a influir decididamente sobre la racionalidad del proyecto presentado y sobre la capacidad de éxito del proyecto en términos de las transformaciones que quiere procesar. Claramente un proyecto como el que estamos impulsando no sería posible si no hubiera un soporte tecnológico adecuado. O sea, estos temas cobran actualidad porque las tecnologías permiten transformaciones en los sistemas de transacciones y en los medios de pago que habilitan a que desde la tecnología se pueda hacer un aporte. ¿A qué? A hacer las cosas de manera más rápida, más eficiente, más seguras y además de más bajo costo. Porque este no es un proyecto para bancarizar, es un proyecto que tiene otras motivaciones y hace a la concepción de quienes promovemos el proyecto que se comprenda el alcance del proyecto. Si el proyecto trata de fomentar la inclusión financiera, incentivar la inclusión financiera, tiene un objetivo que se puede medir en términos de igualdad de acceso a determinados servicios, igual o de la misma naturaleza que nos preocupa el acceso a otros servicios que consideramos importantes y que las políticas empleadas por nuestros gobiernos han tratado de asegurar.
Por tanto, me alejo del concepto de bancarización y lo englobo dentro de un concepto más amplio, el de inclusión financiera. Y además promueve el uso de unos medios de pago, estos medios electrónicos de pago, por las razones que he expuesto. Porque si no hiciéramos esta promoción, incentivando el uso de estos instrumentos y desincentivando el uso de su alternativa en efectivo, probablemente no conseguiríamos los objetivos que nos hemos trazado, que son diversos y muy amplios. Y es muy importante, traté de detenerme en los objetivos y los fundamentos y no en los aspectos concretos incluidos en el proyecto. Porque los aspectos concretos incluidos en el proyecto, con toda seguridad, durante el tratamiento parlamentario, van a ajustarse, van a modificarse, van a mejorarse. Pero lo que no debe hacer el tratamiento que conduce a la aprobación de esta normativa es perder de vista los objetivos. Y evidentemente estos comentarios del ministro Lorenzo tuvieron una inmediata repercusión en el sector empresarial. Esencialmente el objetivo es muy importante porque en el fondo hay una cierta baja en presión fiscal y además se persiguen también otros objetivos que también son de nuestra impresión muy importantes, que es la evasión fiscal. En esencia, esto justifica el importante estudio que está haciendo el ministro. Nos preocupa algo el tipo de cambio porque observamos que estamos complicados en la competencia con productos extranjeros, especialmente nuestros clientes, cuando nosotros tenemos un costo en dólares mayor, se ven afectados y nos afectan a nosotros en sus decisiones de compra. Creo que es una buena cosa el tema de integrar a la bancarización y al financiamiento a las pequeñas empresas. Y eso es algo que nosotros venimos pidiéndole al gobierno, que se ocupe de las pequeñas empresas, y no solo de las pequeñas empresas ya establecidas y formalizadas, sino también para aquellos emprendedores para los cuales el país está invirtiendo en distintos programas, y cuando llegan al momento de financiamiento para su proyecto, es muy caro y no pueden acceder. Sí destacar algunos instrumentos y reformas que se están haciendo hacia la interna del país, como ser en la Dirección Nacional de Aduanas y en la Dirección General Impositiva, porque eso hace a la competitividad de las exportaciones. Y más allá de visualizar el futuro nuestro, creo que hay que trabajar a la interna en eliminar los costos ocultos que hay de tramitación, de operativa, de logística, y eso hace que nosotros entremos o no a un mercado. Y en ese sentido está trabajando la Dirección Nacional de Aduanas junto con la Dirección General Impositiva y con nosotros para digitalizar el documento único de exportación y el documento electrónico para que se bajen los costos de transacción. En realidad, Fernando Lorenzo nos tiene acostumbrados a muy buenas exposiciones, es un hombre inteligente, sólido y claro. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo con él o no, es difícil discrepar con él porque es un hombre sólido. Pero en definitiva, no hay duda de que el esfuerzo para incorporar al sistema financiero a mucha gente que hoy no está incorporada es un esfuerzo que yo entiendo que es válido. Es válido que se utilice, en mi opinión, también a los efectos de que una reducción eventual del IVA le llegue directamente al consumidor, a las familias, en definitiva, de ingresos fijos o de menores ingresos, en un contexto de un país que ha crecido, de un país que se ha desarrollado, y probablemente la inclusión en lo que es el sistema financiero de las muy pequeñas empresas y de las familias sea un debe todavía que conviene tratar de llevar adelante. Por supuesto que
que el momento político puede hacer surgir de algún otro lado alguna interpretación más con perfil político. En nuestro caso, creo que cuando las ideas son buenas, más allá del momento que se apliquen, creo que hay que apoyarlas. Nos hemos caracterizado siempre por, si entendemos que algo no está bien, decirlo con mucho respeto, pero decirlo con claridad, y si algo está bien, apoyarlo, porque parte de los déficits que tiene nuestra sociedad es no aceptar que el otro puede hacer cosas buenas, puede hacer cosas bien hechas, y en definitiva suponer que todos los que están de un lado de la línea son buenos o todos los que están del otro lado de la línea son malos. Creo que eso es una característica que deberíamos desterrar de una vez por todas. Bueno, los empresarios al parecer han recibido de buena forma este proyecto, Juan Miguel. Sí, es un proyecto que además, Sergio, cuenta con mucho respaldo a nivel del sistema financiero también, a nivel de organismos internacionales, incluso el propio gremio bancario, AEU, no ha manifestado ninguna objeción al respecto. Y desde lo conceptual es interesante hablar de inclusión financiera y no de bancarización. Acá no es meter a la gente adentro de los bancos, sino intentar que accedan a determinados servicios financieros a los que el resto de la población accede y que, por ejemplo, le permiten... me gusta poner mi caso particular. Yo, por ejemplo, ando en auto gracias a que el sistema financiero me permitió acceder a un crédito, digamos. Hay gente que obtiene beneficios de esto y a eso apunta el gobierno cuando quiere incluirnos. Repito, no es meterlos para dentro de los bancos. Pero hay 2 o 3 puntos interesantes del contenido del proyecto a subrayar. Uno, a partir del proyecto y progresivamente, gradualmente, todos los sueldos, jubilaciones, pasividades serán pagos a través de cuentas bancarias o de tarjetas prepagas, pero ya no en efectivo, ya no en cheques. Aquel que le gusta tener la plata abajo del colchón tendrá que sacarla de su cuenta en el banco y el gobierno apunta un poco a esos instrumentos para dar mayor seguridad también. Es una de las razones, es uno de los objetivos retirar el efectivo de la calle. Otro de los puntos centrales es que el proyecto incluye una de las promesas electorales del Frente Amplio en materia impositiva, que era la reducción de 2 puntos de IVA, que finalmente va a ser exclusivamente para este tipo de pagos, justamente con el objetivo de fomentarlos, y que para el gobierno, si se logran los objetivos planteados, no implica una renuncia fiscal, porque se va a recaudar más, se apuesta a un mercado más formal. Las transacciones electrónicas por tarjeta de crédito o de débito, que esa es la gran novedad, quedan registradas. Claro. La evasión de alguna manera se reduce también de esa manera. Bueno, Juan Miguel, tenemos que terminar este diálogo. Yo te voy a seguir escuchando a las 7 de la tarde, de lunes a viernes, en hora de cierre. ¿Cómo no? Y muchas gracias por estar en este primer programa de Somos Uruguay TV. Un gustazo. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa. En 7 días nos estaremos volviendo a encontrar aquí a través de la pantalla de BTV. Muchísimas gracias. Auspició este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata.